Fíjense, yo por aquí te anoté unos datos, o algunos nombres que podrían, ayudarnos a recordar cosas, sobre todo, ¿no? Decíamos la vez anterior que que las rocas, pues, bueno, experimentan un montón de cambios de clima. Uno de ellos puede incluir el que la roca llegue a temperaturas tan frías como para provocar hielo, y puede hacer que las fisuras que se presentan en esos cambios de clima se llenen de hielo, y el hielo ya ven que se expande, ¿no? Decíamos del experimento del Fruitsy. No sé si alguien, pues, lo hizo de pequeño o lo quiere seguir haciendo a su edad, de colocar un Fruitsy adentro del congelador. Al día siguiente o a las horas siguientes, cuando el Fruitsy se congela, pues, de repente ya nos reporta un mayor volumen. Entonces, platicábamos de que eso va a generar fuerzas que van a ayudar a que la roca se abra en unas rocas más pequeñitas, ¿no? Y al ser más pequeñitas, bueno, pues también les va a aparecer fisuras y también le va a entrar actividad biológica. Y decíamos de que, pues poco a poco las bacterias empiezan a colonizar una fisura, la fisura empieza a crecer, a hacerse más grande, de repente ya entran hasta los gusanos, de repente ya entran hasta los roedores, o algunos insectos, y a medida de que va creciendo esa actividad biológica, es más fácil que se siga dividiendo una roca grande en rocas cada vez más pequeñitas y más pequeñitas y más pequeñitas. Fíjense, este término de descompresión, como que es fácil que nos lo imaginemos, pongamos con lo que ha pasado últimamente con los huracanes, ¿no? De repente puede ser que tú en alguna ocasión has visto que para circular por alguna parte del país se genera una carretera y que a veces con la lluvia intensa o con los huracanes, una parte del cerro se cae. Bueno, si esta parte del cerro se cae, pues, ¿qué le pasa a las partículas que están al lado? Pues que esa partícula ya estaba acostumbrada a tener un peso encima. Y al estar acostumbrada a tener ese peso encima y de repente por el huracán o por el mal clima se cayó, pues resulta que esta partícula como que se descomprime, y al descomprimirse, voy a exagerarlo, probablemente se hinche, y ese hinchado puede ser que genere fisuras. Y en las fisuras, otra vuelta, entra actividad biológica, entra agua, entran bacterias, entran lombrices, y eso hace que nuestras rocas se empiecen a fisurar cada vez más y cada vez más. Ok. Entonces ya nos quedó claro por aquí lo de descompresión y lo de gelifracción. Ahora, estas partículas que empezamos, imagínate, con un tamaño tan grande como el que te pudo dibujar por ahí arriba, pues cada vez se van haciendo más pequeñitas y más pequeñitas y más pequeñitas. Y entonces toma en cuenta algo que se llama superficie específica. Eso de la superficie específica te lo dibujo aquí abajito. Fíjate, no es lo mismo que nosotros nos imaginemos un macizo rocoso, que pudiéramos concebir tal vez de 1 metro cúbico. Fíjate, este macizo que tiene 1 metro cúbico y que está prácticamente, o nos lo podemos imaginar como algo que mide 1 metro por 1 metro por 1 metro, pues, ¿qué tanto puede afectarle la actividad química? Vamos a suponer que nosotros, decimos: "Vamos a hacer ácido acético", ¿no? Con un poquito de vinagre y se lo vamos a aventar a la roca. Pues, no le hace gran cosa, ¿no? O sea, vinagre con carbonato de calcio, ¿no? Ya ven que hace un poquito de reacción. Entonces, se lo aventamos a la roca y, pues, no le hace nada a una roca que mida 1 metro por 1 metro por 1 metro. Pero, ¿qué pasaría si dejamos que pase algún cierto tiempo y ese metro por 1 metro por 1 metro, pues resulta que ahora lo empezamos a dividir, por lo menos cada una de sus caras en 4 partes iguales, lo cual nos llevaría a tener más cubitos. Es el mismo espacio, es 1 metro cúbico, perdón, aquí, sigue siendo 1 metro cúbico, pero ahora este cubo está dividido en varias partes. Yo creo que nos alcanzarían a salir, me parece, este, 8 cubos, ¿no? 8 cubos a partir de ese metro cúbico. Ahora, fíjate, aquí, este metro cúbico o esa o ese volumen, el volumen sería igual a 1 metro cúbico. ¿Y cuánto sería su área? Ah, pues de área superficial tendríamos una cara, más otra cara, más otra cara, más las 3 de atrás, sería igual a 6 metros cuadrados de área superficial.
Si nosotros dividimos tal vez, pues, 6 o esa área entre volumen, pues nos va a dar 6 entre 1. Bueno, qué chido, ¿no? Nos dio 6. 6 serían 6 metros cuadrados, 6 metros cuadrados entre un metro cúbico. Esa división pues, nos quedaría en metro cuadrado por metro cúbico. Bueno, ahora, ¿qué pasaría en el segundo cubo? ¿Qué pasaría en el segundo cubo? Pues que seguimos teniendo el mismo volumen, un volumen de un metro cúbico, pero ahora el área va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora cada uno de estos cubitos, ya ves que cada uno de estos mide 50 centímetros, 0.50 por 0.50, en total seguimos teniendo el mismo volumen. Bueno, ahora, ¿qué área tendríamos? Vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Fíjate, una de las caras, una cara, aquí te lo escribo, una cara, tendría un área, una cara, ay, se ve medio feo, este, muchachos de que te ofrecen promociones, y no, pero está haciendo su trabajo. Bueno, una cara, digamos que va a tener 50.5 por 0.5, ¿no? De metro cuadrado. Entonces, si yo multiplico 0.5 por 0.5, pues me va a dar un área de 0.25 metros cuadrados, una cara. Entonces, uno de esos cubos, un cubo, pues va a tener 6 caras. Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, ¿no? Esas 6 caras, pues resulta que me va a dar el área de un cubo igual a 1.5 metros cuadrados. Si yo tengo en total, mira, 1, 2, 3, 4 cubos más los 4 del fondo, tenemos por 8 cubos, pues resulta que ese 1.5 por 8 nos da un área expuesta o un área superficial, le podemos decir. Eso de área superficial como que termina siendo un pleonasmo, ¿no? Vamos a dejarlo mejor en un área expuesta. Área expuesta, pues tal vez de 12 metros cuadrados. Y entonces otra vez si sacamos nuestra relación de área entre volumen, pues resulta que ahora nos va a dar de 12 metros cuadrados por cada metro cúbico de volumen. Ahora, sigamos con este viaje, ¿no? Voy a tomar mi plumón de color gris, a ver si nos podemos entender un poquito mejor. Mira, aquí está el de color gris. Ahora, el mismo espacio que mide 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1 metro, y que tiene 1 metro de profundidad, pues ahora, ¿qué pasaría si nos lo imaginamos que lo dividimos en cubitos, pero cada uno de esos cubitos que tenga 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro? Bueno, pues que aquí quedaría otro cubito y otro cubito y otro cubito y otro cubito y otro cubito. Y entonces resulta que nosotros tendríamos 10 cubos por 10 cubos por 10 cubos. El mismo volumen de 1 metro cúbico, ¿no? Nada más que ahora, ¿cuántos cubos tendríamos? 10 por 10 serían 100. Y luego por 10 de alto, en total tendríamos 1000 cubos de 1 decímetro cúbico. Ok, ahora vamos a seguir haciendo ese ejercicio. Fíjate que cada uno de esos cubitos que mide 10.10, 0.10 de metro por 0.10 de metro por 0.10 de metro, pues resulta que cada una de estas caras, el área de una cara va a ser de 0.1 por 0.1. Si yo multiplico 0.1 por 0.1, resulta que me da algo así como 0.01. Ok, entonces en un cubo, el área expuesta en un cubo, pues va a ser de 0.01 por 6. Es decir, que voy a tener algo así como 0.06. Pero tengo 1000 cubos. Entonces, el área expuesta de todo ese metro cúbico,
Pues habría que multiplicar ese 0.06 por 1000 y resulta que nos da 60. Si ahora otra vez divido mi área entre el volumen, pues voy a tener un área expuesta de 60 metros cuadrados por 1 metro cúbico de material. Ahora, ¿a dónde vamos? Bueno, pues imaginemos que esto era un macizo rocoso, una roca. Quedábamos de que si nosotros hacíamos un ácido y se lo aventamos a la roca, pues resulta que tiene poca área de contacto, 6 metros cuadrados en ese volumen. Pero en cambio, si lo dividimos a la mitad, en sus 3 direcciones, resulta que duplicamos el área. Y si lo dividimos en 10 partes, esa área se va a 10 veces, ¿no? Ok, vamos a ver, vamos a hacer un último intento, ¿no? Un último intento. ¿Qué pasaría, pongamos, si ese metro cúbico de material sigue siendo el mismo material, sigue siendo la misma roca, si quieres, nada más que va a estar muy fisurada, muy, muy, muy fisurada. Va a estar tan fisurada que a pesar de que sigo teniendo 1 metro cúbico de material, pues resulta que ahora nos lo vamos a imaginar acerca de que tiene cuadritos o tiene cubitos, como los ricopollo, perdón, los cubitos, que miden 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, ¿no? Cada uno de esos cubitos mide 1 centímetro por 1 centímetro. Ok. Entonces yo tendría 100 cubos en el sentido de las X, 100 cubos en el sentido de la profundidad y 100 cubos en el sentido de la altitud. Quiere decir que yo en total tendría 100 por 100. Tendría algo así como 1 millón de cubos. Ahora, si tomo uno de esos pequeños cubitos, resulta que cada uno de esos pequeños cubitos tiene de dimensión lateral 1 centímetro o 0.01 de metro por 0.01 de metro por 0.01 de metro. Bueno, ¿cuánto mide una cara de uno de esos cubitos? Ah, pues el área de esa cara resulta que va a ser de 0.01 por 0.01, 0.01 por 0.01. Pues a mí me da de alguna cantidad pequeñita, mira, hasta me da pena ponerla, 0.0001. Ahí está, 0.00301. Esa sería una cara, pero cada cubito tiene 6 caras. Entonces, por cubo, pues resulta que voy a tener 6 veces eso. Alguien me va a decir, no tiene chiste. Bueno, el área de un cubo va a ser de 0.0006. Si lo multiplico por 1 millón de cubos, que son los que tendríamos, por 1 millón de cubos, pues resulta que vamos a tener 6,000. Entonces, el área, toda el área expuesta del mismo sistema rocoso, pero que ahora mide 1 centímetro por 1 centímetro, pues sería de 6,000 metros cuadrados. Si obtengo la relación área entre volumen, pues ahora voy a tener 6,000 metros cuadrados de exposición. Ese pequeño ejercicio que nosotros nos imaginamos a partir de una misma roca que mediría originalmente 1 metro cúbico, significa que la superficie específica, es específica, superficie específica va aumentando a medida de que las partículas miden menos. Si solamente tengo una piedra grande, la actividad química no importa, no le hace nada. Pero si tengo cubitos muy chiquitos con el mismo volumen, resulta que como tiene mucha área, la actividad química cobra importancia. Ahora, fíjate, yo te pedí que esto te lo imaginaras como si fuera una roca. Y a veces uno como que dice, no me lo imagino. Entonces, te voy a poner un ejemplo más sencillo. Imagínate esa misma pantalla, pero ahora con hielo. Hielo. Esa misma pantalla, si nos imaginamos un bloque de hielo que mide 1 metro por 1 metro por 1 metro, pues resulta que fácilmente creemos de que eso va a tardar mucho tiempo en deshacerse. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ahora, si el mismo bloque de hielo nos lo presentan en cubitos de 10 por 10, eso se deshace más rápido. El mismo bloque de hielo de 1 por 1 por 1, pero si nos lo presentan en cubitos de hielo de 1 centímetro por 1 centímetro, en 1 hora yo creo que se deshace. Y peor aún, si esos cubitos midieran
1 milímetro por 1 milímetro, pues mucho más rápido se deshace, ¿no? En minutos se desharía. ¿Por qué? Porque tiene más área de contacto, más superficie de contacto con el medio ambiente. Entonces, nosotros decíamos en la sesión pasada de que la actividad física le hace más daño a las rocas cuando son grandes, pero a medida de que son más pequeñitas y que se convierten, dejan de ser boleos y se empiezan a convertir en gravas y se empiezan después a convertir en arenas y pasan algunos miles de años más y se convierten en limos, pues resulta que la actividad química empieza a ser importante. Y la actividad química, alguien diría, ¿a poco una roca se puede disolver? Bueno, ¿grande? No, pero a medida que va siendo más pequeñita, va a ser más fácil que las partículas de agua envuelvan al pequeño cubito, a la pequeña partícula, y la disuelvan, sobre todo si tiene carbonatos de calcio, sobre todo si tiene, pues, algunos minerales que ante el agua pura y no tan pura, pudiera tener algún tipo de reacción. Entonces, la actividad química afecta mucho a las partículas pequeñas. Ahora, ¿qué tan pequeñas podrían ser? Yo creo que por aquí, mira, déjame borrar esta palabrita de roca. Yo creo que por aquí te podría dibujar que tal vez un macizo rocoso, pues nosotros lo podríamos identificar como algo que, por lo menos desde el punto de vista teórico, pues mida más de 76 milímetros. Si mide más de 76 milímetros, resulta que existe una línea de conocimiento que se llama mecánica de rocas. Pero si mide menos de 76 milímetros, hay otra línea de conocimiento que se llama mecánica de suelos. Alguien me va a decir, ¿y alguien está interesado en rocas? Bueno, sí, los geólogos y también, pongamos, los macizos de roca, puede ser que nos sirvan para generar presas. Ahorita te platico más de eso. Mira, ahora, de 76 milímetros hacia abajo tengo suelos y probablemente lo primero que tenga serían gravas, pero hay un límite para estas gravas. Resulta que ese límite va a estar en 4.75 milímetros. Si las partículas son más chiquitas, pues entonces yo a esto le llamaría arena. Y si las partículas son más chiquitas, déjame te las dibujo así. Si son más chiquitas de 0.075 milímetros, pues resulta que ya le llamaríamos limos. Y la clasificación original de mecánica de suelos, o los primeros intentos que hacíamos por clasificar a los suelos, nos decían las arcillas en realidad son partículas que miden menos de 0.000, bueno, 0.002 milímetros. A veces lo decimos fácil y no nos lo podemos imaginar, ¿no? Lo bueno es que ustedes son personas que tienen contacto con escalímetros y entonces yo creo que ustedes sí tienen la capacidad para ver cuánto mide 1 milímetro. Ahora, ese milímetro, divídelo entre 500. 1 milímetro, divídelo entre 500. Y más o menos ese es el tamaño de una arcilla. Entonces, pues resulta que ya no es tan difícil imaginar que los procesos químicos le afecten a estas partículas que miden 1 entre 500, bueno, 1 milímetro entre 500. Ahora, a medida que las partículas son más pequeñitas, es más fácil que las arrastre tanto el viento como las corrientes de agua. Eh, este fin de semana ya ven que actuó el huracán Grace y los huracanes tienen la capacidad de mover partículas muy grandes, ¿no? Incluyendo vacas, incluyendo autos. La naturaleza tal vez no le diga, mira, voy a mover un auto. Simplemente mueve partículas, ¿no? Y, y si tiene la capacidad para mover esas partículas tan grandes, pues con mayor razón pueden mover gravas y arenas y generan un río revuelto, ¿no? Entonces, las corrientes de agua juegan un papel muy importante para mover partículas de un sitio y llevarlas a otro. Y también los procesos gravitatorios. Fíjense que, otra vez, si nos imaginamos una carretera por aquí, una carretera con unos trailers por ahí pasando, pues en muchas ocasiones tú has visto que la carretera tiene un corte de lo que era el cerro original, y por acá viene otro corte. Bueno, eh,
es normal, y yo creo que nos lo podemos imaginar todos, que partículas que andaban un poco sueltas por aquí, pues caigan a la carretera y después de que caigan en la carretera sigan cayendo hacia zonas más bajas. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y entonces dónde se detiene, no? Y también déjenme preguntarles otro proceso. Fíjense, si le creemos al profesor, si le creemos al profesor con esta historia que nos contó la vez pasada, acerca de que hay lluvia y que la lluvia erosiona a las montañas y que algunas de estas rocas o macizos rocosos cada vez se vuelven más pequeñitos y entonces empiezan a rodar hacia zonas bajas y que también la lluvia y el viento ayuda a que vayan moviéndose hacia las zonas bajas, bueno, entonces llegan acá, a llanuras sedimentarias. En estas llanuras sedimentarias, pues, se van depositando. Probablemente dentro de ese tiempo, o dentro de ese tiempo geológico, pues tengan la presencia de agua y eso haga que esas partículas, pues todavía tengan la capacidad de irse desintegrando más. Si alguien de ustedes, si alguien de ustedes pasara 10 horas en el agua, si alguien de ustedes estuviera 10 horas en el agua, yo creo que, ¿qué les pasaría a sus manos? ¿O qué le pasa a su piel en general? Arruga. Ándale, se vuelve como pasita, ¿no? Alguien dirá. Se arruga. El agua es el disolvente universal. Entonces, imagínate si dejamos algunas rocas por ahí, unos 1000 años. Ah, se me olvidó, ¿no? Así dice la naturaleza. Se me olvidó que había rocas ahí. Y vamos a dejarlas ahí 1000 años. Bueno, pues que la actividad del agua va alterando las paredes, por lo mismo que decíamos acá arriba, ¿no? Entre más superficie de contacto tenga, es más fácil que el agua actúe como un disolvente y ayude a ir separando poco a poco o a hacer partículas más pequeñitas. Bueno, pero pasan algunos miles de años y después de pasar algunos miles de años, pues resulta que sigue pasando lo que pasa en esta naturaleza. Perdón si se movió la pantalla, pero siguen cayendo partículas y genera otro horizonte, y genera otro horizonte y siguen cayendo más partículas. Ahora recuerden que esa agua no está limpia, sino que hay actividad biológica, ¿no? Hay pececitos y hay lombrices, y esos pececitos y esas lombrices y esas bacterias comen, se reproducen y mueren, y resulta que excretan también. Entonces el excremento de esas bacterias pues, llega a parar al mismo lugar. Si eso es cierto, si eso es cierto, pues entonces también sería cierto que el agua, al irse acumulando las partículas al fondo, pues el agua empezaría a subir, ¿no? Empezaría a subir y entonces habría una nueva actividad más arriba. Pero siguen pasando algunos años y siguen pasando los periodos geológicos. Creo que ustedes para eso vieron algún video de Cosmos y en ese video de Cosmos, pues por ahí nos decían, es que ¿sabes qué? Pues en realidad la Tierra tiene muchos años por acá, ¿no? Nosotros creemos, o como humanos, que nos sentimos importantes, pues creemos que la Tierra empezó hace 20 años, ¿no? Cuando tal vez ustedes nacieron. Y la realidad es de que no. La realidad es de que existía Tierra hace 4600 millones de años. Ok. Ahora, si eso es cierto, déjenme ya terminar el argumento. Si eso es cierto, pues entonces ya debería de estar relleno todo el espacio entre las montañas, ¿no? Después de tanto tiempo que se va depositando partículas. Y si eso es cierto, pues entonces ya prácticamente la Tierra podría ser plana, ¿no? Porque los otros valles que existieran también ya se deberían de haber rellenado en muchos años. Entonces no debería de haber montañas, ¿no? Porque las zonas planas, las zonas bajas, ya se deberían de haber rellenado. Pues no. Pues resulta que estas partículas estaban muy cómodas al inicio cuando no había nada. Pero cuando llegaron las de arriba, resulta que las empiezan a apretar, apretar, apretar. Y entonces empieza a subir la presión que hay sobre de ellas. Empieza a subir la cantidad de esfuerzo o la cantidad de presión que sienten. Y se siguen enterrando y enterrando. A medida que adquieren profundidad, probablemente se empiecen a fundir y al fundirse provoca que nuevos volcanes vuelvan a sacar al exterior
nuevas partículas. Y entonces un nuevo volcán va a provocar una nueva superficie alta que rellenar. Pasarán algunos miles de años, pero en esos miles de años, pues probablemente exista otro nuevo material que se empiece a depositar encima de ellos, ¿no? Bueno, eso creo que lo podemos entender, no sé, ustedes creo que sí lo podemos entender. Y entonces esa es por la razón por la cual nunca va a existir o nunca va a dejar de existir montañas, ¿no? Siempre va a haber nuevas montañas porque la actividad tectónica también nos va a ayudar, porque nos va a empujar y va a lograr que la superficie se siga deformando y generando nuevos cuerpos orográficos o sistemas montañosos. Bueno, no todos los suelos, no todos los suelos se generan en zonas bajas. Y para eso me gustaría tal vez por aquí comentarte que hay diferentes tipos de depósitos de suelo. Depósitos, a ver, depósitos de suelo. Ok. Eh, Ahora, hay diferentes tipos de depósitos de suelo que significa que el suelo eh, puede decantarse o puede empezar a depositarse, a juntarse, a unirse en diferentes zonas. Una de ellas, y creo que ya la entendimos, a la que es el suelo lacustre, ¿no? El que se forma en los lagos. Pero nosotros también platicamos, y yo creo que por ahí te mostré alguna imagen, de que hay sitios, sobre todo en llanuras altas, en donde la roca poco a poco se empieza a fisurar y a fisurar y a fisurar, y después se fisura en otro sentido, y después se fisura en otro sentido, y después se fisura y se sigue fisurando y se sigue fisurando y se sigue fisurando hasta que prácticamente se convierte en sedimento. Ah, bueno, ese suelo que se deshace y que se queda en el sitio sería un depósito de suelo residual. Hay otro tipo de suelo que, ya que está deshecho, el material o la roca, es arrastrado por el viento. Ese tipo de suelo le llamaríamos un suelo eólico. Eólico. Hay otro tipo de suelo que es arrastrado por corrientes de agua. Tú lo viste ahora en lo del huracán, ¿no? Si puede mover a las vacas o se puede mover, incluso tirar casas, bueno, pues puede trasladar de un sitio a otro partículas sólidas. Y ese tipo de depósito nosotros le llamaríamos depósito aluvial. Vamos a ponerle por aquí transporte por agua, ¿no? Transporte por agua. Ahora, no es lo mismo que lacustre. El lacustre, un suelo lacustre tiene la característica de que pasó mucho tiempo en un ambiente de lago. Vamos a ponerle por ahí la palabrita lago. Lago. No es lo mismo si la velocidad de agua es cero, y al tener una velocidad de agua cero, lo que pasa es de que las partículas, incluso hasta las más finitas, se van al fondo, a cuando el agua se está moviendo. Cuando el agua se está moviendo, lo más seguro es de que yo pueda encontrar en un depósito aluvial partículas redondeadas. Ustedes conocen la piedra de río, ¿no? Precisamente porque va pegando en el río, pues las partículas están redondeadas. Pero usualmente tienen tamaños de partícula, pues que podríamos decir del tamaño arena o grava. En cambio, las partículas más finas flotan en el agua y siguen avanzando y avanzando y avanzando hasta que llegan a un lugar donde se puedan decantar y que se comporte como una laguna o como un mar quieto. Y entonces, en los depósitos lacustres, nosotros podríamos encontrar partículas muy, pero muy, pero muy finitas. Es decir, partículas del tamaño arcilla o de tamaño limo. Ok. Otro tipo de depósito son los suelos que son arrastrados por grandes bloques de hielo glaciar. Otro tipo de depósito de suelo lo puede constituir los suelos que se llaman de pie monte, o alguien también le podría decir morena. No tiene nada que ver con el partido, ¿no? Sino que
Ese suelo de Piemonte, fíjate que te lo explico por acá. Cerca de alguna montaña y después de una planicie, lo lógico es de que las partículas empiecen a caer, pero este cambio tan brusco de pendientes para la naturaleza no es algo común. Ya ves que la naturaleza tiende a equilibrar las cosas, ¿no? Entonces, digamos que la naturaleza va a empezar a formar un chaflán natural. Ese chaflán natural lo va a formar con las partículas que vayan cayendo. Y entonces aquí, en el cambio de una pendiente brusca a una pendiente plana, va a empezar a generar un depósito de piemonte. Ahora, ¿qué tiene de característica ese depósito de piemonte? Pues que cae de todo, ¿no? Cae partículas grandes y partículas pequeñitas y que cae materia orgánica, cae actividad biológica que desgraciadamente cae en el barranco y ahí queda muerto y le sirve de comida a carroña y otros organismos, ¿no? Entonces, los depósitos de piemonte usualmente son muy heterogéneos. Yo creo que valdría la pena que yo quitara esta línea, y que te dijera o te escribiera, yo creo que sí vale la pena, que te escribiera algunas características de estos suelos o de estos depósitos, ¿no? Depósitos lacustres, podríamos encontrar arcillas y sobre todo muy deformables. Ok. Los depósitos de tipo residual usualmente tienen una granulometría y una resistencia que depende de la alteración. Es decir, puede ser que a nivel superficial, los depósitos residuales, sus partículas midan muy poquito y estén prácticamente pulverizadas, pero a medida de que bajamos o nos profundizamos, la roca está más sana. Y al estar más sana, bueno, pues podríamos excavar un poco, eliminar las partículas que son muy pequeñas y desplantarnos sobre un macizo rocoso más sano. El suelo de características eólicas, el que es transportado por viento, usualmente son partículas de poca densidad, finas, finos y que en algunas ocasiones pueden tener problemas de colapso. ¿Por qué? Pues porque esas partículas tan finas puede ser que cuando se depositen no adquieran peso, no adquieran densidad, porque lo único que tienen para cargar es a sí mismas. Bueno, el depósito de tipo aluvial usualmente, ya ven que decíamos las piedras de grío, son muy buenos o tienen muy buena resistencia. Vamos a escribirle por aquí, resistencia alta, alta, también tienen una densidad alta. En cambio, pongamos las arcillas, las que están depositadas dentro de un lago, aquí podríamos mencionar una densidad baja. Ok. Los depósitos de tipo glaciar son bastante, y al igual de los de Piemonte, son bastante heterogéneos. ¿Por qué? Pues porque el hielo tiene la capacidad de mover grandes masas de partículas. Eh, Ahora, alguien va a decir, el hielo no se mueve. Bueno, no se mueve el hielo, pero cuando se empieza a descongelar, pues resulta que genera un ambiente fluido, lubricado, en el que rápidamente todo lo que estuvo congelado dentro del casquete glaciar se puede mover a otra zona muy distinta, ¿no? Entonces, por eso puedes tener de todo tipo de tamaños, mientras que el depósito de Piemonte, como es de caída, pues también puede ser muy heterogéneo, ¿no? Ahora, les había puesto una línea por ahí, porque depósitos de suelos, depósito, depósito de suelo, no es lo mismo que clasificación de suelo. Eh, el depósito lo que intenta decirnos, o lo que tratamos de entender de ese depósito, es cómo dio origen a ese sitio, cómo dio origen a ese suelo. Pero la clasificación tiene más bien un objetivo mecánico, ¿no? Un objetivo de uso
en ingeniería, un objetivo. Ok. Ahora creo que por acá llegaron dos comentarios y dice, ¿y el permafrost, creo que es una clasificación que le dan nuestros ingenieros agricultores creo que es lo que le dan los ingenieros agricultores a un suelo con características un poco glaciares. Pero vamos a investigarlo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Google, que sabe todo, ¿no? Vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle aquí permafrost. Fíjate, dice ahí, el permafrost es un suelo congelado de regiones muy frías o glaciares que retienen gases de efecto invernadero, causante del cambio climático como carbono y metano que se liberan en la atmósfera por aumento de calor. Ok, entonces lo primero que pudimos identificar de esa definición es de que hay materiales que se quedan guardados dentro de este glaciar. ¿Por qué? Pues porque cuando se congeló, pudo haber sido simplemente líquido. Y el líquido en medio pudo haber guardado algas o materia orgánica. Ahora, esas algas, por el frío, pues evidentemente que se van a secar. Miren, como creo que estas de por aquí, estas de por acá. Si se secan y quedan guardadas dentro del contenido glaciar, van a seguir su proceso de morir. Y las plantas, como nosotros, cuando nos morimos, pues resulta que nos empezamos a descomponer y vamos a generar gases. Si se quedaron atrapadas en medio de una capa de hielo, pues resulta que esos gases también se van a quedar ahí atrapados. Y cuando se descongele el hielo, pues esa materia orgánica en estado de putrefacción va a empezar a tener contacto con el resto de la atmósfera. Un poquito, perdón, no sé si estemos en lo mismo, pero podría ser un poquito parecido a la forma de que sacamos el petróleo, ¿no? Fíjense que ya ven que existió una época geológica que se llamaba carbonífero, una época geológica que se llamaba carbonífero y que tenía pues muchos, por decirlo de una forma sencilla, muchos arbolitos, muchos arbolitos generadores de carbón. Ahora, ¿qué pasó después de esa época geológica? Bueno, pues que vino otras rocas que aplastaron a estos grandes bosques. ¿Y qué pasa si quedan atrapados esas cantidades de carbón a unos cuantos kilómetros de profundidad? Porque pues fueron cambiando las eras geológicas y fueron depositándose otros materiales encima. Bueno, pues resulta que esta cantidad de carbón con materia orgánica, pues resulta que muchos años después, muchos millones de años después, nos sirve a los humanos para sacar aceite de las rocas, aceite de rocas. Y ese aceite de rocas, pues en realidad tiene un origen de materia orgánica, de materia orgánica. Y ese aceite de la roca, pues lo conocemos como óleo de roca, ¿no? O sea, petróleo. Cuando consumimos el petróleo, lo que estamos consumiendo son arbolitos, por decirlo de alguna forma, arbolitos y materia orgánica que existió hace unos 300 millones de años. Eso es lo que nos estamos acabando al sacar petróleo y transformarlo tal vez en plástico, ¿no? En plástico. O en un mouse, ¿no? Al fin y al cabo, un mouse pues tiene un origen de petróleo, ¿no? Entonces, lo que nos preguntaba Alejandra acerca del permafrost podría ser una historia similar, nada más que esas plantas o esa materia orgánica quedó atrapada en lugar de rocas entre un material glaciar, entre un montón de hielo. Y probablemente al ser atrapada entre ese montón de hielo, yo les decía hace algunos minutos, que también se va a descomponer y gracias al calentamiento global que tiene nuestro planeta en la actualidad, pues si ese hielo se deshace, parte de estos gases de descomposición de la materia orgánica
y parte de esa materia orgánica pues salga al exterior como gas. Y ese gas, pues puede ser que nosotros no estemos tan acostumbrados a tener ese tipo de materiales, producto de que este glaciar se vaya descongelando. Fíjense que hay algunas investigaciones ahí al respecto, porque hay quien dice, déjenme plantear esa idea, ¿no? No lo asevero, nada más lo planteo. Hay quien dice que pudieron haber existido bacterias y virus que vivieron tal vez algo cerquita, ¿no? Hace 2 millones de años, hace 2 millones de años. Y posiblemente esas bacterias o virus quedaron atrapadas dentro del hielo. Y ahora que estamos experimentando un cambio de temperatura, un calentamiento global, hay quien dice que estas bacterias que pudieron haberse quedado atrapadas podrían tener un resurgimiento, que alguna de ellas probablemente se haya quedado ahí, eh, pues haya guardado su material genético y al tener contacto de nuevo con la vida que tenemos hoy en el 2021, pudiera resurgir algún tipo de virus. Yo no, o sea, no lo asevero, ¿no? Pero yo creo que es una teoría que parece interesante, ¿no? Yo creo que parece interesante. Que el descongelamiento de los casquetes polares pudiera dar origen al descongelamiento de virus y que esos virus nos pudieran hacer daño a los humanos que vivimos ahora en el 2020-2021. Es una teoría, ¿no? Ya, ustedes tendrán tiempo para buscar en internet y tal vez encontrar algunos otros aspectos al respecto. Pero creo que, no sé si quedamos en eso. No sé, Alejandra, ¿cómo ves? Sí quedamos en la idea del permafrost. Sí, profe, nada más que era más, bueno, justo antes de hacer mi pregunta, usted estaba hablando sobre la clasificación de los suelos y que eran pues en cierto modo pues, diferentes a lo que son los depósitos de suelo. Entonces creo que ya va más a la clasificación, ¿no? Órale, sí, pero es un aporte bueno, ¿no? Eso del gas y de la materia orgánica. Fíjense que, Ujú. no sé, déjenme dejar otra idea por acá, ¿sale? Yo no sé qué tan ustedes crean o no en esa actividad paranormal. En los pueblos mexicanos de nuestra República Mexicana, hay quien dice, o es muy conocido, que las leyendas urbanas cuentan acerca de las brujas, brujas, y que dicen, no, es que las brujas son bolas de fuego. A mí en un comentario personal, a mí nunca me ha tocado verlo, ¿no? Pero lo que yo he encontrado acerca de la explicación de las bolas de fuego es precisamente de materia orgánica que queda atrapada, ya sea dentro del campo o materia orgánica que queda atrapada en una época más actual en basureros. Entonces, imagínate la basura, la que tú tiras, ¿no? Al ratito o mañana temprano, ¿no? Sacas la basura a la calle. Bueno, tiene un montón de materia orgánica, tiene cáscaras de plátano, tiene restos de comida y muchas otras cosas. Entonces, esa basura, ahora los humanos las juntamos en basureros. Evidentemente que esos basureros generan gases. Y entonces, pues, a veces huelen feo. Por eso, a veces optamos por colocarle un relleno de tepetate. Pero al fin y al cabo, los gases van a seguir ahí. Y entonces, ahora en la actualidad, pues, se opta por ponerle unas chimeneas por donde pueda salir el gas. Si quieren, podemos poner la chimenea más alta para que no la huelan los humanos. Pero al fin y al cabo, ese gas se puede prender. Y la explicación racional acerca de las brujas es de que, ya sea en el campo, esas acumulaciones de gas podrían subir y prenderse, y que la gente las ve como una bola de fuego. Yo, ahí también, lo dejo como una posibilidad, ¿no? Yo nunca he visto esas formaciones o esas bolas de fuego a las que les dicen brujas, pero podría ser una de las explicaciones, que sea gas contenido dentro de algunos materiales y que se pueden prender. Si se los explico en términos de un relleno sanitario,
pues lo podemos entender, ¿no? Porque sabemos cómo huele la basura y sabemos que genera metano. Si se los explico en un ambiente natural, pues probablemente no sé si lo podamos entender, ¿no? Pero tiene que ver bastante con lo que nos decía Alejandra por ahí, ¿no? De materia orgánica atrapada, decíamos, mira, esta materia orgánica, helechos o plantas atrapadas en medio de capas glaciares, ¿no? Bueno, entonces como se dan cuenta, y yo creo que por ahí podemos encontrar un punto de salida, como se dan cuenta, pues la naturaleza lleva su propio ritmo de vida, ¿no? Y su propio ritmo de juego, y los humanos apenas ya hemos vivido bien poquito. Eh, Nuestro planeta ha tenido épocas de enfriamiento y épocas de calentamiento. Los últimos 2 millones de años habíamos estado en un periodo de enfriamiento. Habíamos estado en un periodo de enfriamiento. Y por eso, pues bajó el nivel del mar, conocemos a los continentes que hoy conocemos, pero probablemente nuestro planeta esté en un proceso de calentamiento. También pueden leerlo eso, darle una checada por ahí en Google. Hay personas que dicen que el calentamiento del planeta se lo achacamos nada más a los humanos. ¿Por qué? Porque los humanos son los culpables que usan automóviles y ponen industrias y generan contaminación y aparte utilizan el internet y utilizan energía eléctrica. Bueno, hay gente que dice eso. Hay gente que dice que los humanos estamos contribuyendo mucho al calentamiento global. Pero también hay un ala científica que dice, no, el planeta se está calentando de por sí. Los humanos sí somos importantes, pero no tanto, ¿no? Entonces, nada más que nos tocó una época de enfriamiento de 2 millones de años y probablemente en los siguientes 5 millones de años se vuelva a calentar. Las dos teorías van más allá de lo que podemos hacer nosotros como José o como Luis o como Said. ¿Podemos contribuir? Sí, sí podemos contribuir a reducir el cambio climático, ¿no? Pero al fin y al cabo, si somos los humanos los culpables, pues resulta que son 6,000 millones de humanos los culpables, ¿no? Y entonces, pues lo que haga yo puede ser que no tenga tanto impacto sobre lo que hacen los otros 6,000 millones de personas, pero contribuye. Eh, y si es el planeta el que se está calentando, pues ni modo, ¿no? Tal vez nos va a tocar que a nuestros nietos o a los hijos de nuestros nietos les toque buscar soluciones para controlar tanto calor. Ah, perdón, creo que me desvío un poquito de la plática, de lo que yo les quería platicar, pero último desvío. No sé si han escuchado el cuento de que si avientas a una rana a agua caliente, pues se va a empezar a quemar y va a querer salir, ¿no? Pero en cambio, si avientas a la rana y le poco a poco calientas el agua, pues se va a quedar ahí y nunca va a poder salir porque se va a acostumbrar al calor. ¿Nos estamos acostumbrando al calentamiento global? Probablemente sí. Probablemente sí, como humanos nos estamos acostumbrando al calentamiento global y tal vez cuando podamos hacer algo ya sea demasiado tarde, como la rana. Bueno, miren, esto, esto que estábamos platicando era acerca de depósitos de suelo. Y yo les decía que no es lo mismo que clasificación. Ahora, hay diferentes tipos de clasificaciones. Hay diferentes tipos de clasificaciones. ¿Por qué? Pues porque a las personas que siembran fresas, pues les interesa una clasificación desde el punto de vista de agronomía o agricultura. Alguien que siembra calabazas, pues le interesa esa clasificación. Alguien que siembra con el objetivo de generar uvas para después producir vino, pues le interesa ese tipo de clasificación, pero no es nuestro objetivo. Nosotros, como que tenemos el objetivo de una clasificación mecánica. Inclusive nuestra materia se llama mecánica de suelo, ¿no? ¿Y qué es la mecánica? Pues es la aplicación de leyes de la física, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño problema con la clasificación, porque si nos metemos a la página del INEGI,
En muchas veces, si nosotros buscamos qué tipo de suelo hay en algún municipio de Nayarit o de Guerrero, nos da la clasificación de agricultura y nos dice cosas como eh, 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 Reptisol a ver, tenemos aquí el Google, entonces, fíjate, vamos a buscar suelos, suelos agrícolas, suelos agrícolas. Y por ahí nos va a dar unos nombres que tal vez desde el punto de vista mecánico no estamos acostumbrados a manejarlos. Yo no estoy acostumbrado a manejarlos, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista de suelos agrícolas, de repente salen nombrecitos bastante raros. Vamos a ver si... Mira aquí, vamos a abrir esta imagen. Mira, aquí aparecen estos nombres, creo que ya los estamos empezando a ver todos. Molisoles, oxisoles, espodosoles, ultisoles, vertisoles, gelisoles. Ok, esos nombres atienden más a una clasificación con un objetivo agrícola. O sea, si nosotros nos volvemos un poquito orgánicos y queremos sembrar nuestra propia plantita de chiles o nuestra propia plantita de jitomates o queremos emprender un huerto casero. Y yo creo que algunos de ustedes tendrán ese objetivo, ¿no? Algunos de ustedes pueden decir que pues, digan, bueno, pues yo quiero hacer una comunidad en donde sea autosuficiente, ¿no? Y entonces probablemente alguien de ustedes tendría que investigar este tipo de clasificación. Pero desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de mecánica de suelos, esta no es la clasificación. Desde el punto de vista de clasificación para mecánica de suelos, pues es lo que yo les mencionaba tal vez por acá arriba, miran, ya te lo había escrito. Estos nombrecitos. Gravas, arenas, limos y arcillas. Esa es la clasificación mecánica. Y pues ya que tomamos ese punto, pues habría que aclarar por qué no. Miren, más o menos el mundo hace unos 100 años estaba en un tiempo muy cercano a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y esa la Primera Guerra Mundial, pues ya ves que como que no tenían muy claro por qué se originó, pero como que se empezaron a pelear, ¿no? Por el archiduque, quién sabe qué, y bueno, se empezaron a pelear algunos países. Pero uno de los países que quedó muy lastimado fue Alemania, ¿no? Y Alemania como que no estaba tan de acuerdo en que tenía que pagar los costos de la guerra. Y bueno, surgió un líder dentro de Alemania que les dijo a los alemanes, no, pues ¿por qué vamos a pagar? No, 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 pues que paguen los demás, ¿no? Y entonces ese señor se llamaba Adolfo y era un mal pintor, ¿no? Después de esa primera guerra, pues resultó que ese señor Adolfo convenció a los alemanes de meterse a la Segunda, ¿no? Guerra Mundial. Y entonces ese señor Adolfo se empezó a pelear con el resto del mundo. Y más o menos en la Segunda Guerra Mundial, más o menos como entre 1930 y algo, 1938, 1942, pues resulta que se dieron cuenta que a diferencia de la Primera Guerra Mundial, esta guerra se podía ganar con aviones. Híjole, me quedó bien feo mi avión. Déjame, aquí, ahí está mi avión. Esa guerra se podía ganar con aviones. La Primera Guerra Mundial casi no tenían aviones, pero para la segunda se dieron cuenta de algo bien importante, que con un solo avión, y es decir, con una tripulación de 4 personas, 4 o 2 personas, pues resulta que tú podrías llegar a una población y matar a un montón de individuos, ¿no? Podrías matar, por decirte algo, a unas 100,000 personas. Entonces, pues rápidamente el que podía controlar los aviones podría controlar la guerra. Eso obligó a la comunidad internacional, sobre todo a la científica, a que explicaran, oye, ¿cómo le podemos hacer para construir pistas de aterrizaje para los aviones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el que tiene aviones pues puede dominar la guerra, ¿no? Y entonces
pues cada vez que hay una guerra, los gobiernos le invierten mucho dinero a su parte científica y dice, oye, pues ayúdame a ganar la guerra, ¿no? Y tal vez en nuestra época, en donde se supone que no tenemos una guerra mundial, pues nos damos cuenta de que hay países que le invierten mucha lana, mucho dinero en armas nucleares o en armamento. Y hay prácticamente algunas economías de algunos países que dependen de la venta de armas. Bueno, entonces resulta que a estos países industrializados dijeron, vamos a meterle dinero a la investigación científica. Y eso originó el sistema de clasificación de suelos. ¿Por qué? Pues porque requeríamos pistas de aterrizaje, ¿no? Y este sistema de clasificación de suelos desde un punto de vista mecánico tenía que ser sencillo o fácil. ¿Por qué? Pues porque los soldados, digamos que no, bueno, no son, no son tan doctos en ingeniería, no son tan brillantes, ¿no? Es más, yo no sé si exista, probablemente me lo voy a proponer como un objetivo. Yo no sé si exista algún soldado que haya ganado un premio Nobel, ¿no? En realidad los soldados, pues a veces son un poco toscos, ¿no? Eh, entonces, pues resulta que la clasificación de suelos tenía que ser una clasificación fácil, porque no íbamos a mandar a nuestros superespecialistas. En esta época ya existía un especialista que se llamaba Carl Terzaghi, y no íbamos a mandar a Carl Terzaghi a construir la pista de aterrizaje, sino que le íbamos a dar instrucciones para que nuestros primos, los militares, la pudieran construir. Entonces, la clasificación de suelos, uno de los objetivos que tuvo es de que fuera fácil. Por eso, por eso esa clasificación nos permite identificar a 4 tipos muy sencillos de suelos, ¿no? Grava, arena, parece que dice avena, es arena, limo y arcilla. Alguien dirá, pues 4 tipos es muy fácil de identificar. Inclusive pongamos la ropa en algún momento, yo creo que se sigue haciendo, pero durante mucho tiempo había muchos problemas con la ropa porque se vendía la talla, por decirte algo, la talla 28, la 30, la 32, la 34, puede ser que hasta la 35, la 38. Y alguien decía, pues, ¿qué talla soy? Y la cosa se simplificó mucho cuando a algún genio se le ocurrió decir, hay talla chica, mediana y grande. Y ya, chica, mediana y grande, para que mi consumidor fácilmente identifique su producto, lo pague y se vaya. Desde el punto de vista comercial, el inventar la talla chica, mediana y grande fue un gran acierto. Bueno, pues acá nuestro sistema clasificado nuestro sistema unificado de clasificación de suelos nos dice, hay 4 tipos de suelo. No le busques más, hay 4 tipos de suelo. Ya. Y que son identificables a simple vista. Yo creo que todos nosotros podemos fácilmente identificar lo que es grava, arena y lodo. Probablemente muchos de nosotros no sabemos identificar un limo de una arcilla, pero en este curso lo vamos a aprender. Y esa clasificación de suelos, pues resulta que tiene la unión del conocimiento de varias ramas, ¿no? Porque de repente cuando uno de nosotros quiere arreglar el mundo, solamente tiene la visión personal. Si yo quisiera arreglar el programa que ustedes llevan de ingenieros arquitectos, yo diría, pues los chavos tienen que llevar otra materia de mecánica de suelos, según mi visión. Pero según la visión de los que dan estructuras, ellos dirían, no, más bien les hace falta más materias de estructuras. Y según la visión de los que dan costos, pues dirían, no, pues hay que darles otra materia para que aprendan precios unitarios bien, de forma correcta, no simulaciones. Entonces, cada quien tiene visiones distintas de la realidad, de una misma realidad. Por eso, esta clasificación de suelos tuvo que recurrir a la visión de diferentes campos de estudio. Tuvo que recurrir a la visión de la universidades,
Y para eso existía la clasificación del MIT. Antes de que existiera una clasificación universal, el MIT ya tenía su propia clasificación. Ahora, fíjense, el Instituto Tecnológico de Massachusetts probablemente sea la escuela más importante para estudiar ingeniería en el mundo, el MIT. Probablemente nuestros primos, los que quieren estudiar ingeniería económica o licenciaturas, ellos dicen que es Harvard, pero desde el punto de vista de ingeniería, no hay nada como el MIT. Bueno, pues desde esa época ya tenían su propia clasificación. Además, que tenía que tener la clasificación desde el punto de vista constructivo, es decir, la visión de la AASHTO, American Standard Highway Transit Operation, creo que se escribe así. El Instituto Americano de Operación de Carreteras. Instituto Americano de Operación de Carreteras, pues también tenía mucho que aportar, porque resulta que, pues en estas épocas, en 1938, 1942, pues el país más industrializado que tenía más autos, pues era Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues jálate esa investigación que hace ese instituto para que nos sirva para desarrollar pistas de aterrizaje. Y resulta que también tenía que tener la visión de ingeniería numérica, ¿no? Ingeniería de cálculo. Y entonces por eso se integró la versión de Arthur Casagrande. Entonces resulta que ya tenemos una visión compleja, ¿no? Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista numérico de cálculos y también desde el punto de vista constructivo. Y usualmente tenemos la frase esta que dice que dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una maquinaria de tres organismos, tres ojos que ven al mismo suelo desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista meramente académico y científico. Los académicos y los científicos son buenos, pero a veces tienen una visión muy limitada, ¿no? Una visión que tiene que ver mucho con justificar las cosas con las características físicas y matemáticas y científicas, ¿no? Repetibles. Pero a veces, ustedes conocerán algún profesor que es así, que son muy cerrados, ¿no? Y que les cuesta trabajo cambiar. A las universidades les cuesta mucho trabajo cambiar. Eh, la visión constructiva, la segunda visión, la visión constructiva, también tiene algunos errores. Los constructores a veces quieren hacer las cosas sin saber por qué. Ustedes se van a dar cuenta de que a veces les llaman ingenieros botas fuertes, ¿no? Los ingenieros constructores, los que dicen, échale concreto, ponle más varilla y ya. Y no les importa qué teoría hay atrás de la varilla o qué teoría hay atrás del concreto. Simplemente son constructores. Y la visión de los ingenieros, pues también a veces es bastante sesgada, porque a veces tiene que ver con un análisis multifactorial de cuestiones económicas, con físicas, con procesos constructivos. Y entonces, bueno, pues esas tres visiones le dieron origen a esta clasificación de suelos. Fíjense, nada más me gustaría aquí subdividirlo, y esa clasificación de suelos nos dice, hay algunos suelos de los que podemos sentir sus granos, y hay algunos suelos que no podemos sentir sus granos. Por eso a los que sentimos sus granos le llamamos suelos gruesos. Gruesos o perdón, voy a volver. Bueno, voy a escribirlo aquí abajo. Suelos granulares. Es decir, a simple vista puedo sentir el tamaño del grano. Y hay otros tipos de suelos que se llaman suelos finos o cohesivos. Y ahí están. Y alguien me va a decir, oye, profesor, pero la otra vez escribió orgánicos. Bueno, pues siempre los tres mosqueteros resulta que no eran tres, sino eran cuatro, ¿no? Entonces, pues por aquí, esos cuatro tipos de suelos le podemos agregar los orgánicos. Ahora, ¿por qué el quinto mosquetero a veces no lo tomamos tanto en cuenta?
Pues porque vamos a suponer que tendríamos que construir esta pista de aterrizaje y tenemos dos opciones, desplantarlo sobre gravas y arenas o desplantarlo sobre un cementerio de pollos. ¿Dónde nos conviene desplantarlo? Pues encima Los del pollos. material. Ah, pero va a oler feo. Bueno, desplantar algo sobre materia orgánica, evidentemente que es algo que no buscamos, que no queremos. Entonces, por eso casi los suelos orgánicos pues no tienen un estudio muy profundo, ¿no? Ahora, si nos encontráramos esa situación de que hubo una epidemia de algún tipo de virus con los pollos y sabemos de que en ese sitio hay un suelo orgánico, bueno, tal vez la alternativa sería utilizar pilotes, ¿no? Tal vez sería utilizar una serie de pilotes que lleven la carga a un estrato profundo y que sea resistente para poder encima de esos pilotes poder construir algo que no se mueva y darle oportunidad a la naturaleza de que la materia orgánica se siga descomponiendo. Eh, Algo así, algo, por lo menos de una forma muy burda, algo así se pensó para el aeropuerto, sin meternos en cuestiones políticas, pero para el aeropuerto de Texcoco, ¿no? El material sobre el cual iba a estar desplantado las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Texcoco, pues era muy malo, ¿no? Entonces requería una cimentación profunda. Lo mismo que podría requerir una cimentación para la Terminal 2 del actual aeropuerto, ¿no? También se requirió de pilotes. Bueno, entonces, incluso con los suelos malos hay alternativas. Nada más que hay que aprender a identificar qué podríamos ver. Fíjense, por acá hay otros dos mensajes del chat. Dice, a favor, pero vamos a tener comida. Creo que lo que nos quiso decir en el chat Alejandra es de que desplantarnos encima de un cementerio de, de Bueno, pollos. eso fue antes de que tocara el tema de la epidemia, profe, porque así pues ya no aplica. Ah, bueno, ya no supe. Bueno, entonces, el camino de nuestra clase del día de hoy fue un poquito raro. Se fue desviando de algo que yo quería platicarles, pero yo creo que con los minutos que nos quedan, me va a dar la oportunidad de platicarles, de darles un aperitivo para nuestra siguiente clase. Y funciona bastante bien, porque dicen los pedagogos que hay cosas que no las aprendemos de un día para otro. Hay algún tipo de conocimiento que necesitamos madurarlo. Y para eso nos va a servir el siguiente esquema. Fíjate. Voy a tomar mi plumoncito negro, sale. Fíjate, yo te pido que te imagines un poco de suelo, ¿no? Una muestra de suelo. Que por ahí sacamos nosotros de algún sitio. Ok. En realidad, aquí nosotros veríamos algunas partículas grandes, algunas partículas medianas, unas más pequeñas, unas más grandes, unas más chiquititas, pero también veríamos algo importante. Nosotros también veríamos agua en algunos huecos. Y resulta que, pues nosotros llevamos una materia que se llamaba resistencia de materiales. Y en esa materia que se llamaba resistencia de materiales, nosotros tratábamos de entender a las partículas sólidas, cómo se deformaban. Ustedes también llevan otra materia que se llama instalaciones hidráulicas. Y esa otra materia trata de entender a los fluidos, incluyendo al agua. Pero resulta que este suelo, pues tiene tanto partículas sólidas como partículas de agua. Y también tiene gases como los que hay en la atmósfera, ¿no? Fíjense que nosotros lo que respiramos no es oxígeno, ¿no? A veces nos llama la atención ese comentario, pero nosotros no respiramos oxígeno, nosotros respiramos una mezcla de hidrógeno con dióxido de carbono, con monóxido de carbono, con helio, y
algo así como un 18%, creo que 18 o 16% de oxígeno. Respiramos bien poquito oxígeno comparado con lo que es la masa del aire con el que estamos en contacto. La gran mayoría del aire con el que estamos en contacto tiene nitrógeno. Entonces vale la pena no decirle oxígeno, sino decirle gas o aire, ¿no? Bueno, ahora, en realidad el suelo es así, ¿no? Tiene partículas de agua, partículas de gas y partículas sólidas. Pero ese suelo nosotros lo podemos idealizar. Podemos hacer una abstracción y separarlo. Vamos a separar en algo que se llama fases del suelo. Y esas 3 fases del suelo, pues nosotros podríamos agrupar, tal vez alguien dirá, de una forma un poco mágica. En un sitio podríamos agrupar las partículas sólidas. En otra parte podríamos agrupar la cantidad de agua que tenga, sea poquita o sea mucha, la podemos agrupar y a eso le llamaríamos fase líquida. Y también podríamos agrupar en ese mismo suelo, podríamos determinar su fase gaseosa. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Pues porque lo queremos entender. Ya ves que como humanos hay cosas que se nos hacen muy difíciles, pero a medida de que las simplificamos, resultan más fáciles de entender. Ahora, las simplificaciones a veces incluyen algunas generalizaciones un poco burdas. Y hay quien diría, no, 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 no hay que generalizar. Bueno, pues es que a veces generalizar nos permite entender algunas cosas, ¿no? Entonces, mira, resulta que si nosotros esta cantidad de suelo, nosotros pudiéramos agitarlo y separarlo, separar a los sólidos, separar a los líquidos y separar a los gases, pues nos daría este esquemita. Y dice por ahí, dice el Principito, o sea, Antoine de Saint-Exupéry, que dice el Principito que los adultos tenemos la necesidad de medir las cosas. Los niños no. Los niños son felices con que le digas te quiero mucho. Y no es necesario entrar en un término numérico. Pero en cambio los adultos, cuando ustedes se hicieron adultos, empiezas a buscar números. Y vas a escuchar cosas como que tal vez la felicidad dependa de cuánto ganas. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Pero los adultos así lo creen. Entonces, el Principito nos dice que necesitamos numeritos para entender las cosas. Si yo les digo que en nuestro semestre vamos a vernos 40 horas, dicen, órale. Si les dijera, no, nada más nos vamos a ver 10 horas en el semestre, se enojarían, ¿no? O probablemente alguien no. Pero bueno, tenemos que medir las cosas, porque así nos sentimos bien como adultos. Y hay 2 formas de medirlas. Una es con peso y otra es con volumen. Yo creo que todos ustedes están acostumbrados a saber más o menos cuánto pesan. En cambio, no estamos acostumbrados a saber qué volumen ocupamos. Sin embargo, si nosotros tomamos agua, pues el doctor nos diría, usted debe de tomar 2 litros de agua al día, ¿no? Y nos da un número. No nos dice el doctor, pues tome mucha agua, ¿no? Sino nos dice, debe de tomar tanta cantidad de agua. El doctor también nos dice, debe de tomarse esta pastilla cada 5 horas o debe de tomarse esta inyección cada cierto tiempo. Entonces, como ven, pues medimos las cosas para poder entenderlas, para poder trabajarlas mejor. Bueno, resulta que el peso de esta partícula de suelo lo podemos dividir, o esta muestra de suelo, perdón, lo podemos dividir entre peso de los sólidos y peso del agua. ¿Por qué W? Pues porque tal vez está copiado del lenguaje anglosajón, en donde escribiríamos agua igual a water. Water. Bueno. Entonces, el peso, el WW, se me atoró precisamente el agua. Peso del agua y WS significa peso de sólidos. Ya ven que la primer W tiene que ver con el peso, ¿no?
también del idioma anglosajón. Bueno, ahora, si nosotros medimos el peso del aire, pues nos va a dar 0. En realidad, el aire sí pesa, pero con objetivo de que nos fuéramos a dedicar a trabajar en la NASA y a mandar a un cohete a la Luna, ¿no? Pero para nosotros que nada más nos dedicamos a hacer cuestiones tan sencillas como casas o como edificios, pues resulta que para nosotros el aire no pesa. Si yo voy a la tortillería y le digo a la señora, oiga, ¿me puede vender un kilo de aire? Se va a quedar viendo feo y no me va a poder vender nada porque simplemente no puede pesar el aire. Entonces, el aire, el peso del aire es igual a 0. Dicho de otra forma, el peso de la muestra va a estar comprendido, el peso de la muestra va a estar comprendido como el peso del agua más el peso de los sólidos. Vamos a llamarle por aquí WM, dice peso de la muestra. Ok. Y la otra forma que tenemos de medir es con respecto al volumen, ¿no? Para que veas, este espacio en donde yo estoy está lleno de aire. Está lleno de aire, igual que donde tú estás, ¿no? Está completamente lleno de aire. Entonces vamos a describirlo aquí como volumen de aire. Hay algunos suelos que tienen mucho aire y eso tal vez nos pondría en jaque, ¿no? Porque sería un peso muy poco denso. También hay un volumen de agua y también hay un volumen de sólidos, ¿ok? La suma de los tres me va a dar un volumen de la muestra. Y resulta que el volumen que está lleno de agua, en algún momento se puede llenar de aire, y al revés también, ¿no? Entonces, por eso nos vale la pena acotar esta distancia y le llamamos volumen de vacíos. Fíjate que este esquema, yo creo que sí valdría la pena que por ahí lo copiaran a sus apuntes, ¿no? Puede ser que alguien diga, no, estoy llevando apuntes. Ah, bueno, entonces grábatelo en la mente, ¿no? Porque vamos a empezar a hacer algunos ejercicios numéricos con esos valores. ¿Por qué numéricos? Pues porque somos adultos y queremos entender las cosas con números. Eh, ya ven que pongamos, si nosotros les dijéramos, oye, tenemos unas becas para ofrecerte, pues te preguntan cuál es tu promedio, ¿no? Y te preguntan un número. O probablemente te preguntarán cuáles son tus ingresos familiares, te preguntan un número, porque los adultos están acostumbrados a eso, ¿no? Los niños no, los niños son más felices. Bueno, fíjense que este esquemita, yo lo hice aquí, tal vez muy feo, pero lo bueno es de que Google tiene todo, ¿no? Vamos a ver, fases de suelos. Ah, mira, este está más bonito. Este también está bonito. Mira, es el mismo esquemita. Tal vez aquí la única diferencia es de que en lugar de llamarle peso, le llaman masa. Pero lo bueno de Google es de que hay muchas personas que han subido sus imágenes y seguramente vas a encontrar alguna que esté más adecuada a lo que yo te estaba platicando. Mira, aquí está esta, ¿no? Mira, dice, la misma idea que te planteé, ¿no? El suelo originalmente está compuesto de partículas sólidas, partículas de agua y gases. Pero ese mismo suelo nosotros lo podríamos dividir en fases. Una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Eh, el WS es el peso de los sólidos, el BS es el volumen de los sólidos. A partir de estos numeritos, vamos a poder encontrar otras relaciones. Algunas de ellas son tan sencillas y tan simples como podría ser el peso volumétrico. El peso volumétrico de la muestra es el peso de la muestra, nada más que no sé por qué me salió, el peso de la muestra entre el volumen de la muestra. Y este valor es bien utilizado, muy, muy utilizado, ¿no? Pongamos con el agua, ¿no? Un agua limpia debería de tener un peso volumétrico en nuestras unidades de 1 kilo por cada litro. Pero ya cuando tiene algún componente que le da color, como podría ser esta agua de papaya, pues resulta que ya tiene otro valor de peso volumétrico, ya podría pesar 1.04 gramos por cada centímetro cúbico. Y ese valor lo vamos a estar utilizando mucho. Les pido por ahí que por lo menos este diagrama sí lo copien en su cuaderno o bien
lo bajen de Google y lo impriman y lo tengan por ahí en sus apuntes, ¿no? Porque yo creo que en nuestra siguiente sesión nos vamos a poner a hacer algunos ejercicios numéricos con esos valores. Y como se darán cuenta, ya vamos entrando a los números, ¿no? Que es la razón de ser de la ingeniería. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda, algún problema. Aún no, profe. Ah, Pues todavía no. qué bueno, qué bueno. Bueno, pues entonces, nos estamos viendo por acá el día lunes y y espero que ustedes tengan un bonito fin de semana, que les vaya muy bien y que todo salga como ustedes lo han pensado.